Bienvenidos amigos nuevamente. Estamos con Sebastián Vázquez, consultor especialista en temas de talento humano de la institución Mercer, quien nos está conversando sobre un estudio que han realizado sobre principales prácticas de liderazgo en las organizaciones. Sebastián, ¿cuáles son las principales oportunidades de mejora que han identificado en las estrategias de liderazgo en las organizaciones? Básicamente son tres cosas. En primer lugar, de cómo proyectan el futuro de las organizaciones, es decir, cómo planifican la sucesión de liderazgo. En segundo lugar, en las técnicas que están utilizando hoy en día para retener y motivar a los líderes, que de alguna forma son quienes impulsan después al resto de los colaboradores. Y en tercer lugar, yo te diría por las métricas que están utilizando, como hablábamos hace un ratito, para medir el retorno de la inversión de su estrategia de liderazgo. Yo te diría que hoy en día las organizaciones son principalmente muy efectivas en lo que se refiere a evaluación del liderazgo. Es decir, si los líderes están siendo efectivos o no. ¿Y en el Perú es similar? En el Perú es similar, sí. La diferencia es que las técnicas o las prácticas de recursos humanos que se utilizan aquí no son las mismas que se utilizan en otras geografías. ¿Qué priorizamos nosotros los peruanos? Lo que se ve usualmente es el ver el pasado y no tanto el futuro. Es decir, técnicas como pueden ser una evaluación de capacidades, una evaluación de competencias o lo que es un feedback 360 grados, que lo que suele evaluar es el desempeño pasado de la persona y no tanto la proyección a futuro de sus capacidades. Y ya que tocas el tema de evaluación, ¿qué es lo que miden las organizaciones hoy en día? Ok, esa es una buena pregunta. Básicamente lo que miden son cuatro posibles cosas. En primer lugar, lo que se considera el desempeño de las personas, es decir, cuánto la gente está contribuyendo a alcanzar los objetivos propios y de la organización, ¿sí? Cuánto me rinde esa persona de alguna forma. Lo segundo es el potencial, es decir, el crecimiento a futuro que puede tener una persona dentro de una organización. Lo tercero que se evalúa es el readiness, es decir, si la persona está lista para asumir una posibilidad de un ascenso en la organización. Y lo cuarto es el fit, es decir, si la persona encaja o no encaja con la organización y si encaja o no encaja con la cultura en la cual está trabajando. Y lo que vemos hoy en día es que la mayoría de las organizaciones en Latinoamérica están focalizadas en evaluar desempeño. No evalúan tanto potencial, ni readiness, ni fit. Ah, vaya, básicamente desempeño. Básicamente desempeño. Dime, y el tema de competencias, aquí, ¿dónde entraría? ¿En desempeño? Claro, exacto. Es una buena pregunta también. Cuando uno habla de desempeño, habla de dos grandes cosas. Uno es si la persona alcanza o no los objetivos que le son fijados en su organización, que es el qué, de alguna forma. Y la otra cosa es cómo alcanza esos objetivos, ¿sí? Que es el cómo. Las competencias son precisamente el cómo, que es una parte de esta gestión del desempeño. Cuando trabajamos con nuestros clientes precisamente en procesos de transformación, lo que buscamos es accionar sobre los dos frentes. ¿Qué es lo que tiene que alcanzar la gente y cómo lo va a alcanzar? No es lo mismo un líder que llega a sus resultados maltratando a su gente que otro que forma talento y lo hace de buena manera. Y dime, ¿cuál es la tendencia entonces en evaluar más el cómo que el qué? Las organizaciones hoy en día siguen evaluando más el qué que el cómo. O sea, el foco casi siempre está en un 80-20%. Es decir, me importa más alcanzar los resultados que cómo llego a esos resultados. De a poquito algunas organizaciones, principalmente las que tienen casa matriz afuera, se están moviendo más hacia un 50-50. O sea, no solo me importa cómo alcanzo esos resultados, no solo me importa si alcanzo esos resultados, sino también cómo llego a ellos. Muy interesante. Y respecto a eso, ¿cuáles son las principales herramientas de evaluación de liderazgo que manejan? Ok, de vuelta las que vemos están más focalizadas en el pasado, ¿sí? Ejemplo, evaluación por competencias, en donde probablemente el jefe evalúa si la persona trabaja en equipo, si la persona tiene visión estratégica, si la persona está orientada a resultados, si la persona fomenta el trabajo en equipo dentro de su área, ¿sí? Esas son distintas competencias que evalúan las organizaciones. Eso se puede hacer siendo tu jefe evaluándote a ti como colaborador o puede ser una evaluación 360 grados, en donde tus pares, tus colaboradores y tu jefe son quienes brindan opinión sobre ti. Lo cual es un poco más rico de alguna forma porque te da una visión un poco más integradora y holística de no solo la opinión de tu jefe, sino la opinión de todo tu entorno, ¿sí? Otras herramientas que se utilizan hoy en día son test psicométricos, por ejemplo, o test de personalidad, que están más focalizados a lo que es el potencial de la gente. Es decir, cuánto puede crecer esa posición o esa persona en la organización. Y según la experiencia de ustedes como Mercer,
aquí en el Perú y de repente en Latinoamérica, ¿cuál es la mejor herramienta que podríamos aplicar? Y eso depende mucho de lo que estés buscando, ¿sí? Y hacia dónde apunte tu estrategia de liderazgo. Si el foco está en el corto plazo, son evaluaciones como estas, que lo que evalúan es el pasado y el presente de la persona. Ejemplo, el establecer un sistema de gestión de desempeño en tu organización te va a asegurar alinear los objetivos de la misma con las personas y por tanto llegar a los resultados. Y obviamente se evalúa a la gente en función de su contribución. Si el foco está más en el largo plazo, la sugerencia es evaluar potencial, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un expatriado, que lo traemos, por ejemplo, a trabajar aquí a Perú, el fit es importante para saber si encaja o no encaja con la cultura actual. Entonces va a depender mucho de qué tipo de líder estamos hablando, de los distintos niveles, porque las herramientas que vas a utilizar para evaluar a uno u otro líder varían en función de tu nivel jerárquico, ¿sí? Y, como te decía, la estrategia de la organización. Interesante. Y una vez mapeado el liderazgo y el potencial, ¿qué sigue? Ok, lo que sigue es cómo desarrollamos capacidades en nuestros líderes. Es decir, ya tengo claro el tipo de líder que requiero. Claro. Mapeo las capacidades de mis líderes actuales. Lo que falta es cerrar las brechas entre el líder que tengo y el líder que quiero. ¿Cómo lo hacemos eso? Con el desarrollo del liderazgo. Y para eso hay distintas prácticas. Lo que hemos visto hoy en día es que las prácticas más utilizadas en las organizaciones son las tradicionales. Ejemplo, capacitación en el aula o las charlas de retroalimentación de tu jefe, pero al mismo tiempo son las menos efectivas. Porque lo que vemos hoy en día es que si queremos desarrollar a nuestros líderes, el foco tiene que estar en asignaciones vivenciales. Ejemplo de esto, cuando tomamos un colaborador y le damos un proyecto especial, tú te vas a encargar de desarrollar cierto producto para este mercado, ¿sí? Eso es un proyecto especial y eso fomenta y desarrolla mucho más que una capacitación en el aula, por ejemplo. ¿Y el tema de coaching entraría ahí? Sí, lo que se quiere, mejor práctica es el 70-20-10, ¿sí? En el cual decimos el 70% del aprendizaje tiene que ser on the job, es decir, en el trabajo. El 20% coaching, 10% restante en el aula. Eso vemos como un buen mix de prácticas, ¿no? Dentro de on the job training está el tema, por ejemplo, que te comentaba de las asignaciones, el tema de simuladores de trabajo. El 20% tiene que ver más con coaching, por lo cual sigue siendo efectivo, ¿correcto? Perfecto. ¿Qué características debería tener un líder exitoso? Ok, lo que vemos hoy en día es que las organizaciones en Latinoamérica siguen buscando gente que tenga lo que se llaman competencias estratégicas. Es decir, cuando de alguna forma dividimos las distintas competencias que hay posibles, en Mercer por lo menos identificamos 4 grandes grupos. Competencias estratégicas, es decir, tener claro hacia dónde debo llevar a mi organización. Competencias operacionales, es decir, cómo traduzco esa estrategia en táctica y esa táctica en operación. Competencias de gente, cómo desarrollo a mi equipo. Y competencias interpersonales, que me hacen a mí efectivo como líder. Lo que vemos hoy en día es que las organizaciones siguen buscando gente estratégica, cuando en realidad el foco debería estar más en la operación y debería estar más en cómo desarrollo equipos hacia abajo. Ahí es donde identificamos las principales brechas. O sea, eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. O sea, hoy tenemos bastante visión estratégica, principalmente en los estratos de arriba de las organizaciones, ¿sí? Pero lo que nos está faltando en la gran base de líderes en el Perú y en Latinoamérica es gente que pueda desarrollar talento hacia abajo y gente que pueda estar más focalizada a resultados. Qué interesante, ¿eh? Mira, fíjate, porque entonces habría una brecha enorme entre quienes están arriba y el liderazgo medio, ¿no? Totalmente. Y eso lo vemos precisamente cuando hablamos de la sucesión. Hoy el foco está en, y lo vemos desde el punto de vista inclusive de la inversión. Hoy las organizaciones en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos y en mercados ya desarrollados, invierten principalmente en los top executives, ¿sí? Y no invierten tanto en los altos potenciales de sus organizaciones y en los líderes intermedios. Y ahí es donde tenemos una principal oportunidad de mejora. Entonces, ¿qué recomendación darías a nuestros compañeros que nos siguen? ¿Qué es lo que tendrían que hacer respecto a esto? Y yo creo que desde recursos humanos el foco está en cómo nos posicionamos como socios estratégicos del negocio. Entonces, el tener claridad en cómo diseñamos esa estrategia de liderazgo, o sea, es clave. Y al mismo tiempo, cómo le demostramos a nuestro gerente general y a nuestro CEO que realmente las inversiones que estamos realizando en el desarrollo de talento van a tener un retorno de inversión. Si podemos conseguir eso, o sea, es una batalla ganada. Excelente.
Bueno, Sebastián, el tiempo lamentablemente es muy corto y nos ha ganado, y te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros los resultados de este importante estudio. Bien amigos, muy amables, muchas gracias.